Jamás imaginé que el amor que dediqué, la vida que construí y los sacrificios que hice, un día me dejarían a merced del frío, la indiferencia y una traición tan gélida como la nieve que caía. Yo, una madre que siempre buscó lo mejor para su hijo, fui abandonada, olvidada, como un peso inútil bajo la furia de una ventisca. Esta es la historia de cómo la lealtad de mi propia carne y sangre se deshizo, y cómo el dolor de la espera me enseñó que la verdadera justicia, a veces, reside en decisiones que congelan más que el cuerpo, congelan el alma. Quédate conmigo y entenderás el verdadero costo del abandono y la fuerza silenciosa de una madre que, aunque herida, no se doblega. Si estás siguiendo esta historia, te pido que le des me gusta, comentes y te suscribas al canal para no perder ninguna de nuestras narrativas. ¿Desde dónde estás viendo y a qué hora? Las mañanas en nuestra casa siempre eran vibrantes, llenas del aroma a café fresco y la risa contagiosa de mi hijo, Lucas. Yo, Sofía, una mujer que dedicó su vida a la construcción de un hogar y a la crianza de un hijo, veía en cada amanecer la materialización de un sueño. Mi difunto esposo, un hombre íntegro y trabajador, nos dejó demasiado pronto, pero no antes de enseñarme el valor de la resiliencia y el amor incondicional. Desde entonces, Lucas se convirtió en el centro de mi universo, la luz que guiaba mis pasos y la razón de cada sacrificio. Recuerdo vívidamente las tardes soleadas de otoño, cuando Lucas, aún niño, corría por el patio con el perro, los gritos de alegría resonando por el vecindario. Su pequeño rostro, salpicado de pecas, y el cabello castaño que caía sobre sus ojos, eran la imagen de mi propia felicidad. Yo lo observaba desde la cocina, mientras preparaba sus galletas favoritas, el olor a canela y nuez moscada llenando el aire. En aquel tiempo, nuestra casa era un refugio, un puerto seguro donde el amor florecía sin medida. Trabajaba incansablemente, como contadora en una empresa local, para asegurarme de que no le faltara nada, que pudiera tener las mejores oportunidades que la vida pudiera ofrecer. No se trataba de riqueza material, sino de proporcionarle un futuro digno, una base sólida para sus sueños. Cada centavo ahorrado, cada hora extra trabajada, era una inversión en la sonrisa de Lucas, en su educación, en su felicidad. Recuerdo una vez, cuando Lucas, entonces de 7 años, se cayó de la bicicleta y se raspó la rodilla. El dolor en su pequeña cara se reflejó directamente en mi alma. Lo tomé en mis brazos, besé su frente, y mientras limpiaba la herida, le conté historias de valentía y superación, enseñándole que las caídas son parte del camino, pero que lo importante es siempre levantarse. Aquella pequeña herida sanó rápidamente, pero la lección de cuidado y protección quedó grabada en mi corazón. Yo era la roca de Lucas, y él, la razón de mi existir. Los años pasaron volando, como hojas arrastradas por el viento. Lucas creció, se convirtió en un joven, inteligente y ambicioso. Su inteligencia era notable, y yo me enorgullecía de cada uno de sus logros, de cada escalón que subía. Cuando decidió estudiar ingeniería, mi corazón se llenó de alegría y orgullo. Lo apoyé en cada etapa, desde la elección de la universidad hasta las madrugadas de estudio. Incluso vendí algunas joyas de familia, reliquias sentimentales de mi madre, para cubrir los costos de la matrícula y los materiales. Veía en ese sacrificio la garantía de un futuro brillante para él, una inversión que valdría cada centavo. Mi casa, aunque modesta, siempre estuvo abierta para sus amigos y compañeros de estudio, transformándose muchas veces en una especie de centro académico improvisado. Los alimentaba con bocadillos caseros, escuchaba sus discusiones sobre proyectos complejos y me deleitaba al ver a Lucas prosperar. La relación de Lucas con Sara, la mujer que sería su esposa, comenzó durante la universidad. Ella era hermosa, elegante y provenía de una familia con considerables posesiones. Al principio, la vi con buenos ojos, creyendo que ella haría feliz a mi hijo. Sara era encantadora, siempre con una sonrisa en el rostro, y parecía interesada en mis historias, en mis recetas.
Elogiaba mi cocina y se mostraba curiosa sobre mi vida, lo que me hizo bajar la guardia. Pensé que, finalmente, Lucas había encontrado una compañera que lo complementaría, alguien que valoraría la simplicidad y la unión familiar que siempre cultivé. Sin embargo, con el tiempo, la actitud de Sara comenzó a cambiar, sutilmente al principio. Pequeños comentarios sobre la casa, sobre mi ropa, sobre el barrio en el que vivíamos, comenzaron a surgir. Eran críticas veladas, disfrazadas de sugerencias amigables, pero que picaban como finas agujas. Mamá, ¿no crees que esta cortina está un poco descolorida? O, Sofía, ¿alguna vez has pensado en modernizar la cocina? Sara vio algunas ideas en una revista. Yo ignoraba, pensando que era solo su forma de ser. O quizás la diferencia de crianzas. Lucas, por su parte, parecía no percibir la sutileza detrás de las palabras. O quizás prefería no ver. Él estaba completamente encantado con Sara, y el brillo en sus ojos cuando hablaba de ella me impedía levantar cualquier bandera roja. La tensión aumentó cuando se planificó la boda. Sara insistió en una boda grandiosa, en un salón lujoso, con una extensa lista de invitados. Yo, con mi presupuesto limitado, me ofrecía a ayudar con los arreglos florales y la preparación de los dulces, algo que siempre hice con cariño para fiestas familiares. La reacción de Sara fue una mirada de desdén, casi imperceptible, pero que me golpeó de lleno. Sofía, querida, dijo, con un tono de voz dulzón, agradezco la oferta, pero para un evento como el nuestro, necesitamos algo profesional, ¿entiendes? No podemos arriesgarnos. Lucas, a su lado, solo asintió con la cabeza, sin cuestionar, sin defender. Allí, en ese momento, sentí la primera punzada de que algo había cambiado, de que la conexión que tenía con mi hijo estaba siendo corroída por una nueva influencia. Era la primera vez que me sentía disminuida, avergonzada, por lo que yo era y por lo que podía ofrecer. La sensación de ser un estorbo, un elemento no deseado, comenzó a infiltrarse en mi día a día. Las visitas de Lucas disminuyeron drásticamente después de la boda. Él siempre tenía una excusa: mucho trabajo, compromisos con Sara, viajes de negocios. Yo intentaba entender, me convencía de que la vida de casado era diferente, llena de nuevas responsabilidades. Pero la verdad es que el vacío en casa comenzó a hacerse palpable, y los recuerdos del Lucas niño, que corría a mis brazos, se volvían cada vez más distantes. La gota que colmó el vaso, el punto de no retorno, llegó de forma inesperada. Lucas y Sara, junto con los padres de ella, planearon un viaje de vacaciones a un resort de invierno en las montañas, un lugar donde la nieve cubría todo como un manto blanco, mágico y acogedor. ¿Memiu? Invitaron a ir, pero la invitación vino con un tono de obligación, de formalidad, casi como un gesto de caridad. Sara, con su manera pulcra, dijo: Sofía, sabemos que te encanta la nieve. ¿Por qué no vienes con nosotros? Sería divertido. La voz sonaba vacía, sin el calor genuino que una invitación familiar debería tener. Yo, sedienta de un momento de cercanía con mi hijo, acepté, demasiado ingenua para percibir la trampa. Llegó el día de la partida. Me desperté temprano, ansiosa, con las maletas listas y el corazón lleno de esperanza. Su coche me recogería a las 6 de la mañana. Las horas se arrastraron, y la nieve comenzó a caer intensamente, transformando el paisaje en un escenario invernal deslumbrante, pero también peligroso. Las 6 de la mañana pasaron, las 7, las 8, las 9. Con cada minuto, la ansiedad se transformaba en una angustia creciente. Llamaba a Lucas, pero el teléfono siempre daba ocupado o caía en el buzón de voz. Con cada intento frustrado, el frío de afuera parecía invadir la casa, congelando no solo el ambiente, sino también mis expectativas. La nevada se intensificaba, los copos blancos caían incesantemente, cubriendo coches y árboles. Miré por la ventana, la esperanza desvaneciéndose con cada nueva capa de nieve que se acumulaba. El coche no vendría. Ellos no vendrían. La constatación me golpeó como un martillazo. Me habían dejado, abandonada,
en medio de una tormenta de nieve, por mi propia familia, en aquella mañana gélida, mientras la nieve caía sin piedad afuera. El dolor que sentí no era solo por el frío que me envolvía, sino por la frialdad de una traición que parecía congelar mi corazón. La invitación, que pensé era un gesto de afecto, resultó ser un acto de crueldad disfrazada. Aquella fue la herida inicial, profunda y punzante, que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el amor y la familia. A partir de ese día, la nieve, antes un símbolo de pureza y renovación, se convirtió en la personificación de un dolor que jamás pensé que sentiría. Los días que siguieron a aquel abandono fueron un borrón de dolor y desilusión. La nevada, que continuó por más de 24 horas, parecía un espejo de mi estado de ánimo, fría, implacable y asfixiante. Me sentía invisible, un eco de una vida que un día tuvo propósito. La casa, antes llena de los recuerdos de la risa de Lucas, ahora parecía un mausoleo de sueños rotos. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el viento aullante afuera y el crepitar de la chimenea. Un calor que no llegaba a mi corazón. Intentaba llamar a Lucas docenas de veces, pero él no respondía. Los mensajes que envié se quedaban con solo un tic, indicando que ni siquiera habían sido leídos. Con cada intento frustrado, una capa de esperanza se deshacía, revelando la dura realidad. Me habían dejado atrás conscientemente. No fue un olvido, un accidente, fue una elección. La mente de una madre es un laberinto de justificaciones para los hijos, y la mía trabajaba incansablemente para encontrar una razón plausible para lo ocurrido. Quizás un problema en la carretera, un accidente, pero la ausencia de cualquier noticia, de cualquier preocupación, desmantelaba cada una de esas frágiles defensas. La soledad se convirtió en mi compañera más fiel. Me sentaba a la ventana, observando los copos de nieve que caían, cada uno pareciendo llevar un pedazo de mi antigua vida. Las memorias se mezclaban, el primer paso de Lucas, sus pequeñas manos sujetando las mías, los dibujos que me daba con orgullo. Todos esos recuerdos, antes fuentes de alegría, ahora eran puñales, clavándose en mi pecho. Revivía cada momento en que me entregué por él, cada sacrificio, cada renuncia. Vendí las joyas de mi madre para su universidad. Pasé noches en vela cuidándolo cuando estaba enfermo. Renuncié a viajes y placeres personales para asegurar que él tuviera lo que necesitaba. Y ahora, el retorno era el silencio y el abandono. El efecto psicológico fue devastador. Empecé a cuestionar todo. Sobre mí. ¿Sería tan mala madre? ¿Había fallado en algo tan grave como para merecer tal desprecio? La autoestima se desintegró, y la tristeza se instaló como una sombra permanente. Apenas comía, el sueño era interrumpido por pesadillas de nieve y voces distantes que me llamaban carga. Mis vecinos, la señora Elsa y el señor José, que siempre fueron atentos, notaron mi ausencia en el jardín, mi falta de energía. La señora Elsa, con su bondad innata, llamaba a mi puerta con una bandeja de pastel, de maíz, su forma silenciosa de ofrecer consuelo. Yo la recibía con una sonrisa forzada. Agradecía, pero las palabras parecían atrapadas en la garganta. ¿Cómo explicarle a un extraño que tu propio hijo te había abandonado en una tormenta? La vergüenza era tan pesada como el dolor. Aproximadamente una semana después del día del abandono, recibí una llamada de Lucas. Mi corazón se aceleró, una mezcla de alivio y pavor. Él hablaba de forma casual, como si nada hubiera pasado. ¿Mamá? Ah, perdón por no haber llamado antes. Las cosas aquí son una locura. El resort es increíble, mucha nieve, pero la señal del celular es pésima. ¿Estás bien? ¿Viste la nevada? Fue fuerte, ¿verdad? No había un ápice de remordimiento en su voz, ni una palabra de preocupación genuina. Ni siquiera mencionó la invitación, la hora acordada, la espera. Era como si ese episodio no hubiera existido para él, o fuera de poca importancia. Sara, al fondo de la llamada, murmuró algo inaudible, pero yo podía imaginar la sonrisa satisfecha en su rostro. Su voz, cuando finalmente habló, fue igualmente distante. Sofía,
Esperamos que todo esté bien por ahí. Aquí está maravilloso. Lucas se está divirtiendo mucho. No hubo una disculpa, una justificación, nada que suavizara la punzada de que aquello no fue un error, sino una acción deliberada. La frialdad de ellos era cortante. En ese momento, percibí que la influencia de Sara sobre Lucas era más profunda de lo que imaginaba, casi como un encantamiento. Ella había transformado a mi hijo, antes tan cariñoso y atento, en una persona ajena a mis sentimientos, insensible a mi dolor. La conversación duró pocos minutos, y yo, incapaz de articular mi amargura, solo murmuré que estaba bien, y colgué. La rabia comenzó a hervir dentro de mí. Una rabia silenciosa pero potente. No era una carga, no era una molestia. Yo era la madre que se entregó, que sacrificó, que amó incondicionalmente, y ahora era tratada como nada. Ese abandono no era solo sobre la nieve, era sobre el abandono de una vida de dedicación, de un amor profundo. Fue entonces cuando empecé a pensar en las implicaciones financieras. Yo había, a lo largo de los años, ahorrado todo lo que pude. Mi marido, antes de fallecer, había sido un hombre previsor y me instruyó sobre la importancia de tener una reserva. Además de mi jubilación, tenía una cantidad considerable guardada en una cuenta conjunta con Lucas, creada hace años, cuando él era adolescente, para que pudiéramos planificar su futuro y para que él tuviera acceso en caso de emergencia. En ese momento, era una forma de enseñarle sobre responsabilidad financiera, un voto de confianza mutua. Esa cuenta era mi colchón de seguridad, el fruto de años de arduo trabajo y de cada centavo que podía ahorrar. Era mi futuro, mi garantía de una vejez tranquila, sin depender de nadie. Empecé a revisar los extractos bancarios antiguos, los documentos. Descubrí que, en los últimos meses, se habían realizado pequeños retiros de esa cuenta. Nada muy grande al principio, pero lo suficiente para encender una alerta. Lucas nunca me lo había mencionado. Cuando llamé al banco para entender mejor, la gerente, que me conocía desde hacía años, expresó su sorpresa. Señora Sofía, Lucas ha movido bastante esa cuenta en los últimos meses. Dijo que era para inversiones a largo plazo de la familia. Mi mente dio vueltas. ¿Inversiones? ¿Sin consultarme? La confianza se hizo añicos, no solo por el abandono en la nieve, sino por esta nueva revelación de traición financiera. Lo que era mío, fruto de mi sudor, estaba siendo usado sin mi consentimiento, bajo la excusa de familia. La familia que me dejó a merced del frío. La familia a la que no le importó. El dolor de que mi dinero, mi futuro, posiblemente estuviera siendo drenado por aquellos que me abandonaron, era casi tan intenso como el dolor emocional. La soledad se transformó en una indignación fría, una determinación silenciosa. Ellos me querían fuera de sus vidas. Y ahora, quizás, estaban planeando dejarme sin nada. Esa fue la escalada final del dolor, la certeza de que la situación era mucho más sombría de lo que imaginaba. Ya no sería la madre silenciosamente sufriente. Yo era Sofía, una mujer que había aprendido a levantarse de cada caída, y esta caída sería el catalizador para un giro que ellos jamás esperarían. La nieve, antes fría, ahora me daba una claridad helada y un propósito renovado. La rabia, antes un brasero incandescente en mi pecho, ahora se solidificaba en una determinación fría y calculada. Aquella llamada de Lucas, tan desprovista de afecto, y el descubrimiento de los retiros en mi cuenta conjunta, transformaron mi dolor en una claridad cortante. No era solo una madre abandonada, era una mujer que había sido engañada y, posiblemente, robada. La pasividad ya no era una opción. Necesitaba actuar, no por venganza ciega, sino por justicia y por mi propia dignidad. Mi primer paso fue ir al banco. No solo llamar, sino ir personalmente, enfrentar a la gerente que me conocía desde hacía décadas. Doña Lucía, una mujer con cabellos grises y ojos perspicaces, escuchó mi historia con atención, su rostro expresando una mezcla de sorpresa y compasión. Le expliqué sobre la invitación al viaje, el abandono y, finalmente, los retiros misteriosos. Mientras hablaba, la vergüenza se mezclaba con la indignación, pero me mantuve firme.
Doña Lucía, con su voz tranquila y profesional, sacó los extractos de los últimos 6 meses. Allí estaba, en blanco y negro, la dura realidad. Retiros de valores variados, algunos pequeños, otros más significativos, todos identificados como transferencias a cuenta de inversión. El detalle más chocante fue la fecha de uno de los retiros mayores, realizado pocos días antes de la invitación al viaje. Una cantidad considerable había sido transferida a una cuenta a nombre de Sara. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo Lucas. Sara estaba involucrada. Estaban manipulando mi dinero, usándolo para sus propios fines, quizás incluso para financiar el dichoso viaje al resort de invierno. La imagen de Lucas, antes mi puerto seguro, ahora se fragmentaba en 1000 pedazos. Se había convertido en cómplice de una traición que desgarraba no solo mi corazón, sino también mi seguridad financiera. Doña Lucía, al percibir mi shock, me ofreció una silla y un vaso de agua. Doña Sofía, dijo, su voz suave, usted tiene plenos derechos sobre esa cuenta. Como es una cuenta conjunta, cualquiera de ustedes puede moverla, pero en caso de desacuerdo o uso indebido, podemos investigar y tomar medidas. ¿Qué le gustaría hacer? Respiré hondo. La decisión debía ser calculada. No quería destruir la vida de mi hijo, por mucho que me hubiera herido, pero tampoco podía permitir que continuaran explotándome. Mi mente bullía con el dolor y la furia, pero la lógica prevaleció. Doña Lucía, dije, mi voz ahogada pero firme, quiero congelar la cuenta conjunta, completamente, sin posibilidad de retiros o transferencias por parte de Lucas o de cualquier otra persona, y quiero que se haga de inmediato. Doña Lucía asintió, sin preguntar, y comenzó los procedimientos. Mientras ella tecleaba en el ordenador, sentí un sutil alivio, una pequeña victoria en medio de la tormenta. Era un paso, un acto de retomar el control. Con la cuenta congelada, surgió una nueva sensación de empoderamiento. No se trataba solo del dinero, se trataba del principio, se trataba de levantarme, de mostrar que no era una víctima indefensa. Salí del banco con los extractos en las manos, el papel pareciendo quemarme los dedos. Esos extractos eran la prueba concreta de la traición, el silencio elocuente de una injusticia. De vuelta en casa, la nieve aún cubría el paisaje, pero ya no parecía tan opresiva. Empecé a organizar mis pensamientos, a armar el rompecabezas, los comentarios sutiles de Sara sobre la casa, la insistencia en la boda grandiosa, el desdén por mis esfuerzos en ayudar, todo tenía sentido ahora. Ella no me veía como una madre, sino como un obstáculo, quizás incluso como una fuente de recursos a explotar. Y Lucas, ciego por el amor o por la ambición, se había convertido en un instrumento en sus manos. La tensión moral dentro de mí era inmensa. Yo, que siempre le enseñé a Lucas sobre integridad y respeto, ahora me veía ante la perspectiva de confrontar a mi propio hijo con pruebas de su deslealtad. La figura del Lucas niño, con sus ojitos brillantes, se empeñaba en aparecer en mi mente, entrando en conflicto con la imagen del hombre que me había abandonado y traicionado. Era una batalla interna entre el amor incondicional de madre y la necesidad imperativa de defenderme y buscar justicia. No les daría el lujo de un enfrentamiento explosivo, de una escena melodramática. Mi enfoque sería silencioso, digno, pero con un impacto abrumador. El poder estaba ahora en mis manos, no en forma de un grito de dolor, sino de una acción calculada. La idea de una carta escrita a mano, comenzó a tomar forma en mi mente. Una carta que no sería de acusación, sino de constatación. Dejaría claro que yo sabía, que yo veía, y que las consecuencias de sus acciones ya estaban en movimiento. La preparación para el enfrentamiento emocional comenzó allí. Rebusqué en mis archivos, buscando documentos antiguos, cartas intercambiadas, fotos. Quería que cada palabra que eventualmente dijera o escribiera estuviera respaldada por la verdad, por la historia de nuestra vida juntos. Encontré una foto antigua, de un día del padre, con Lucas pequeño, sentado en mi regazo, ambos sonriendo, él con un dibujo arrugado en las manos. En la parte de atrás,
La letra infantil. Para la mejor mamá del mundo. Te quiero mucho. Esas palabras, antes un tesoro, ahora eran un lamento. Un testamento de lo que un día fuimos y de lo que habíamos perdido. La nevada afuera había cesado. El sol comenzó a asomar tímidamente entre las nubes, reflejándose en la nieve intacta, creando un brillo deslumbrante. Era un nuevo día, y con él, una nueva Sofía. La mujer que había sido abandonada en la tormenta ahora estaba de pie, lista para enfrentar lo que viniera. La revelación no fue solo el descubrimiento de las transacciones financieras, fue la revelación de una fuerza interior que no sabía que poseía. El giro había llegado, y con él, la certeza de que la justicia, aunque dolorosa, sería hecha. La nevada había limpiado el paisaje exterior, pero dentro de mí, una tormenta de emociones aún rugía, aunque ahora controlada por una determinación férrea. No les daría el espectáculo de una madre llorando, desesperada. Mi confrontación sería silenciosa, pero con un impacto que, yo sabía, los golpearía donde más importaba: su comodidad y su pretensión. Escribí la carta. No era una carta de desesperación, ni de súplica. Era un relato de los hechos, frío y conciso, como un extracto bancario. Comencé recordando la invitación al viaje y la hora acordada para recogerme, detallando los minutos que se transformaron en horas bajo la nieve implacable. Luego, describí mi ida al banco, la sorpresa de la gerente y el descubrimiento de los retiros de la cuenta conjunta, con fechas y valores. Mencioné las transferencias a la cuenta de Sara, lo que, yo sabía, sería un golpe directo a su fachada de inocencia. No usé palabras como traición o abandono, pero las implicaciones eran claras, dolorosas. La carta finalizaba con una única frase: la cuenta conjunta ha sido congelada. Ustedes ya no tendrán acceso a ella. No había espacio para discusiones, explicaciones o negociaciones. Era un hecho consumado. Embalé la carta en un sobre simple y adjunté copias de los extractos bancarios. Esas hojas de papel que ahora representaban más que números. Eran la prueba de mi verdad y del fin de una era. No la envié por correo. Quería que la entrega fuera un acto simbólico, un recordatorio físico de lo que habían perdido. Decidí que el momento del enfrentamiento sería cuando ellos regresaran del viaje. No llamaría, no haría amenazas veladas. Esperaría. Y la espera fue una tortura silenciosa. Cada día que pasaba, me fortalecía, revisitando mi historia, mis sacrificios, reafirmando mi dignidad. Los vecinos, doña Elsa y señor José, continuaban con sus pequeñas gentilezas, y yo las aceptaba con gratitud. Eran un recordatorio de la bondad genuina que aún existía en el mundo, un contraste flagrante con la frialdad que yo enfrentaba en mi propia familia. Finalmente, llegó la llamada de Lucas. Su voz estaba impaciente, cargada de una irritación que apenas disimulaba. «¿Mamá? ¿Qué pasó con la cuenta? El banco dijo que está bloqueada. Necesitamos el dinero para unas cuentas aquí». La pregunta era más una exigencia que una preocupación. Ni una palabra sobre el viaje, sobre la nieve, sobre el abandono, solo sobre el dinero. En ese instante, tuve la confirmación final de que no les importaba yo, solo lo que yo podía ofrecer. «Estoy bien, Lucas», respondí. Mi voz, tranquila, pero firme, una quietud que lo sorprendió. «Y la cuenta está bloqueada por mi decisión. Cuando regresen, podemos hablar de eso. Vengan a mi casa, sin Sara». Impuse la condición. Quería a Lucas solo, sin la influencia inmediata de su esposa. Él dudó, claramente incómodo con la exigencia, pero la necesidad del dinero era mayor. «Está bien», refunfuñó. «Estaremos allí mañana por la tarde». El día siguiente amaneció con un sol fuerte, derritiendo la nieve y revelando la hierba húmeda. Contraste era casi irónico, un espejo de mi propia transformación. La frialdad se disipaba, y una nueva claridad se apoderaba. Preparé un té, mi ritual de calma antes de cualquier tormenta. Puse 2 tazas en la mesa de la sala, una para mí, otra para Lucas. Sin galletas, sin cordialidades innecesarias, solo la verdad. Lucas llegó, la expresión tensa, los hombros encogidos. No me abrazó, no me preguntó cómo estaba. Solo se sentó en la silla frente a mí,
con los ojos fijos en la mesa. El silencio se cernió pesado en el aire, llenado solo por el canto distante de los pájaros. Lo observé por un momento, la imagen del niño que crié luchando contra la figura del hombre distante frente a mí. El dolor era insoportable, pero no podía ceder. «Lucas», comencé, mi voz suave, pero con una autoridad que él rara vez había oído. «Sé que estás aquí por el dinero, y vas a entender por qué la cuenta fue congelada». Empujé el sobre con la carta y los extractos en su dirección. Él lo tomó, confundido, y comenzó a leer. Observé su rostro mientras absorbía cada palabra. Al principio, una leve irritación, luego, sorpresa, y finalmente, una palidez que delataba el shock. Leyó sobre el abandono, la nieve, la espera. Sus ojos se abrieron al ver los extractos, las transferencias a la cuenta de Sara. Su mandíbula se contrajo. El silencio era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Terminó de leer, los papeles temblándole en las manos. Levantó la vista hacia mí, una mezcla de rabia y vergüenza en su mirada. «Mamá, esto es un absurdo. Sara necesitaba dinero para una emergencia, y la cuenta era conjunta. Y sobre el viaje, tuvimos un problema en el coche. La señal era pésima. No pudimos avisar». Su voz era defensiva, temblorosa, pero sin convencer. «¿Emergencia, Lucas?» ¿Una emergencia que convenientemente coincidió con un viaje lujoso a un resort de nieve, para el cual fui invitada y deliberadamente dejada esperando? Mi voz permaneció tranquila, pero cargada de un dolor gélido. «¿Y la señal? Pudiste llamarme hoy para preguntar por el dinero. Antes no». Lo encaré, mis ojos fijos en los suyos, sin desviar la mirada. «No soy ciega, Lucas. No soy una mujer vieja y tonta que puede ser manipulada. Soy tu madre, la mujer que vendió las joyas de su propia madre para pagar tu universidad, la mujer que pasó noches en vela cuidándote, la mujer que siempre estuvo ahí, en cada paso de tu camino». Las palabras no fueron gritadas, pero resonaron en la sala con una fuerza implacable. Él se encogió en la silla, los ojos bajos. «Dediqué mi vida a ti, Lucas. No pedí nada a cambio, excepto tu amor y respeto. Y lo que recibí fue abandono en la nieve, la negación de mi existencia y el robo silencioso de mi futuro». La palabra robo lo hizo levantar la cabeza bruscamente. «No fue robo, mamá. Era nuestro dinero. Tengo derecho». Intentó defenderse, la voz ahogada. «Era mi dinero, Lucas. Fruto de años de trabajo, de ahorros. Una cuenta que abrí para tu futuro, no para el lujo de tu esposa. Firmaste un contrato de confianza conmigo cuando esa cuenta fue creada. Un contrato de amor y respeto, que tú rasgaste». Me levanté, fui a la ventana y miré el jardín, donde las últimas manchas de nieve se derretían. La dignidad no tiene precio, Lucas, y el respeto, una vez perdido, es difícil de recuperar. Él permaneció en silencio por un largo tiempo, los ojos fijos en los extractos en sus manos, la verdad fría e innegable. No hubo súplicas, ni lágrimas de mi parte. La catarsis no llegó en un momento de explosión, sino en una quietud profunda, en la constatación de que yo había retomado el control de mi propia vida. No necesitaba el dinero de ellos, pero necesitaba mi paz y mi dignidad. Finalmente, se levantó, los hombros aún tensos. «¿Qué quieres que haga, mamá?» La voz era baja, casi inaudible. «No quiero que hagas nada, Lucas. Solo quiero que entiendas el peso de tus elecciones. Congelé la cuenta porque necesito protegerme. Necesito garantizar que tendré un futuro, ya que tú y Sara parecen tener otras prioridades. Y quiero que Sara sepa que yo lo sé». La verdad, dicha en voz tranquila, era más poderosa que cualquier grito. La dignidad no se pierde en el silencio, sino en la aceptación pasiva de la injusticia. Yo había recuperado la mía. Lucas se fue de mi casa ese día sin más palabras. No esperaba una disculpa, ni un abrazo arrepentido. La catarsis, para mí, no fue la confesión o el llanto de él, sino la dignidad que recuperé al decir mi verdad, al demostrar que estaba consciente, que veía, y que tenía el poder de protegerme. La ausencia de un final feliz inmediato, con reconciliaciones y lágrimas, era, paradójicamente, mi mayor victoria.
La lección de vida no vendría de un perdón forzado, sino de la reconstrucción silenciosa de mí misma. En los días que siguieron, la vida en mi casa, antes sumergida en una melancolía gris, comenzó a adquirir nuevos tonos. Me permití sentir el dolor, sí, pero también la ligereza de haberme quitado un peso de encima. La cuenta congelada era más que un acto financiero. Era un límite que había establecido, un basta. Empecé a cuidarme, cosa que había descuidado por tanto tiempo. Volví a cocinar mis recetas favoritas, las que me traían consuelo, y el aroma a canela y especias de nuevo llenó la casa, no ya con nostalgia, sino con un nuevo propósito. Comencé a pasar más tiempo en mi jardín. Las flores, antes cubiertas por la nieve y mi tristeza, ahora empezaban a brotar, pequeños milagros de resiliencia. Las regaba, las podaba, observaba cada botón abriéndose. El ciclo de la naturaleza era un recordatorio de que, incluso después del invierno más riguroso, la primavera siempre llega. Era un símbolo poderoso de mi propia capacidad de florecer de nuevo. Aproximadamente un mes después del enfrentamiento, recibí una carta. No era de Lucas, sino de Sara. El sobre era elegante, con el escudo de su familia. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de curiosidad y aprensión. La abrí lentamente. La carta era corta, concisa, y el tono de Sara era forzadamente pulcro, casi frío. Expresaba su sorpresa por el congelamiento de la cuenta y afirmaba que Lucas estaba profundamente molesto con mi actitud. Intentaba justificar los retiros como inversiones familiares necesarias e insinuaba que mi decisión estaba perjudicando el futuro de ellos. No había una palabra de disculpa por el abandono, por la manipulación, o siquiera un reconocimiento de mi dolor. Pero la parte más reveladora fue el último párrafo. Mencionaba que, con la cuenta conjunta bloqueada, tendrían dificultades para afrontar algunos compromisos importantes, y sugería que yo reconsiderara mi decisión. Aquello era la confirmación final de lo que ya sospechaba. El dinero era el punto central, y mi independencia financiera era una amenaza para sus planes. La carta de Sara no me causó rabia, sino una satisfacción silenciosa. Había dado en el punto neurálgico. No respondí a la carta de Sara. Mi respuesta ya había sido dada, y las consecuencias ya estaban en curso. El silencio era mi mayor arma, mi declaración más fuerte. En cuanto a Lucas, la distancia se solidificó. Él dejó de llamar, y yo tampoco lo busqué. No era un rencor resentido, sino la aceptación de que, a veces, el amor, por profundo que sea, no logra llenar el vacío dejado por la falta de carácter. Él había tomado sus decisiones, y yo las mías. La imagen del niño que crié aún habitaba mi corazón, pero ahora coexistía con la realidad del hombre en que se había convertido. Comencé a reconectarme con viejas amigas, a frecuentar el club de lectura del barrio. La señora Elsa y el señor José se volvieron más que vecinos. Se convirtieron en amigos, confidentes silenciosos que entendían sin necesidad de muchas palabras. Nuestras conversaciones sobre el jardín, sobre el tiempo, eran un bálsamo para el alma. Ellos me enseñaron que la familia no es solo de sangre, sino de lazos construidos con respeto y cariño. Una tarde, me senté a la ventana de la sala, con una taza de té caliente en las manos, observando la puesta de sol. Los tonos de naranja, rosa y morado pintaban el cielo, un lienzo de esperanza y renovación. Aquel té, antes un símbolo de mi confrontación solitaria, ahora era un ritual de paz. El jardín afuera, antes cubierto por la nieve, ahora estaba vibrante con los colores de la primavera, las flores floreciendo en todo su esplendor. La lección más profunda que aprendí fue que el abandono, aunque doloroso, también puede ser un catalizador para la libertad de desprenderme de lazos tóxicos, de redefinirme, de poner mi propia dignidad por encima de todo. No necesitaba su reconocimiento o su perdón para seguir adelante. La verdadera justicia no era castigar a Lucas y a Sara, sino levantarme, demostrar que era capaz de reconstruir mi vida.
de encontrar la felicidad en mí misma y en las pequeñas cosas del día a día. La nieve se había derretido, y con ella, las ilusiones. Pero las semillas de una nueva vida habían sido plantadas, y yo estaba lista para verlas florecer. No era una víctima, era una superviviente, una mujer que, aunque herida, supo levantarse con gracia y dignidad, y esa era mi mayor victoria. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, deja tu comentario, dale me gusta y comparte. Tu experiencia es valiosa para nosotros. Y no olvides seguir el canal para más historias que nos hacen reflexionar sobre la vida y sus complejidades.